El personaje principal de la trama, Darren Cole, un joven afrodescendiente, tranquilo, sincero y callado. Su madre lo crió en soledad. Su padre no logró sobrevivir al conflicto bélico. Desde su niñez, Darren aspiraba a ser guardia real. Sin embargo, su relato no es simplemente un anhelo, ni un emblema. Esta narración es el grito emitido en el silencio, la intensa batalla de los invisibles y la fina distinción entre la heroicidad y la retribución. Darren se crió en una aldea fría y callada de Escocia. En el colegio siempre fue el niño marginado, aquel al que le murmuraban, «Tú no eres parte de esto». Sin embargo, existió una frase que su abuela le comunicó y que siempre lo mantuvo en pie. En un mundo donde existen personas que no te aprecian, nunca olvides que también existen personas que te están aguardando. Al ser admitido en la Guardia Real, Darren fue el primero en percibir en los ojos de su madre una combinación de felicidad, temor y orgullo. Fue sometido al entrenamiento más riguroso de su existencia, pero se resistió. Su inspiración provenía de una única frase: «Impartiré la verdad». Durante su primer día de labor, Darren se encontraba vigilando el palacio de Buckingham. El sol estaba decolorado, el viento sopla con intensidad. George Whitmore, un veterano guardia de aproximadamente 60 años, había sido retirado, pero de manera voluntaria brindaba soporte a los recién llegados. George también sufrió heridas en la guerra hace mucho, pero nunca dejó de mantener su dignidad. Entre la multitud, un hombre de edad media y comportamiento orgulloso se hizo presente. Poseía a 2 niños junto a él, con el brazo sobre sus hombros, y exclamó con fuerza: «Lo tienen aquí, niños. De ahí que no sea un guardia real. El individuo que porta ese uniforme no posee piel roja, sino negra». Los niños se comportaron de manera incómoda. Sin embargo, el hombre no se detuvo. «Observa ese traje de uniforme. ¿A quién se le asigna? ¿Por nuestro lado? No. Esto no es representativo para nosotros. Esto es simplemente una muestra. Ese traje frente a ustedes nunca debió ser tan asequible». Darren mantenía un silencio. Controlaba su respiración tranquila, manteniendo la mirada centrada en un único punto. Sin embargo, George, el veterano más antiguo, ya había experimentado situaciones similares hace años. Sin desplazarse, respondí con su voz constante: «Señor, este traje nunca tuvo en cuenta el tono de la piel. Sin embargo, sí evalúa la posición. Y en este instante, lamentablemente, su posición representa una marca para todos los que han vestido este uniforme con honor». El individuo se irritó. «¿Quién eres para comunicarme?». George fijó sus ojos en los propios y contestó tranquilamente: «Soy un militar que sacrificó la mitad de su vida en la lucha por la liberación de este país. Durante los días en los que colaboraba con aquellos a quienes tú llamas nosotros, nunca te he visto allí». La multitud permaneció callada. El hombre contrajo sus labios. Sus hijos ya no se encontraban con él. Desde la lejanía, una mujer exclamó: «¡Qué desdicha!». Sin embargo, George no solo se expresó, sino que se posicionó firmemente junto a Darren y expresó: «El individuo que se encuentra a mi lado no solo viste este traje, él lo mantiene con honor». Las lágrimas inundaban los ojos de Darren. Sin embargo, no cayeron, ya que él también optó por el silencio. Pero en esta ocasión, no me encontraba solo. Habían transcurrido varios días desde el suceso. Darren continuaba prestando servicio, pero en esta ocasión, algo en su interior había sufrido una transformación. Su silencio, que anteriormente representaba una fuente de energía, comenzaba gradualmente a transformarse en un peso. No deseaba familiarizarme con la humillación. Sin embargo, la serenidad de George, esa experiencia que parecía rectificada con el paso del tiempo, le proporcionaba orientación. Tras el servicio, George y Darren disfrutaban de té en la antigua sala de vigilancia situada detrás del palacio. George conversó sin observarlo. «¿Entiendes, Darren? Cuando uno permanece en silencio, suceden 2 situaciones.
o se rompe internamente, o surge una montaña. Yo edifiqué esa colina. Debes vencerlo. Darren alzó su cabeza y cuestionó. ¿Cómo se realiza? Por primera vez no te pusiste este uniforme, desde el día en que te seleccionaron. Desde aquel instante, el peso ya te pertenecía. Pero tu silencio no será el que lo encendie. Será tu coraje el que lo desmantele. El día posterior, el mismo individuo, el racista, regresó, pero en esta ocasión con un plan más detallado. Ya no llevaba a sus hijos con él, sino a un camarógrafo. Su meta era evidente: incitar a Darren con ofensas, forzarlo a responder y posteriormente propagarlo. Al iniciar la grabación, el hombre empezó a expresarse. Hoy les mostraremos cómo Gran Bretaña se está desmoronando. Observar a este sujeto del uniforme. Posee la piel. De pronto, George se presentó y se detuvo ante la cámara. Con voz tranquila expresó: les presentaré algo hoy. Este traje simboliza justicia, fidelidad y dignidad. Lo que lo ensucia no radica en el tono de la piel ni en su uniformidad. El odio lo ensucia. Y ante esta cámara, no somos nosotros quienes deseamos propagar dicho odio. Son ellos. La cámara quedó desactivada. En esta ocasión, el hombre mantuvo el silencio. Compuso que ante el pasado y la actitud de George, sus palabras ya carecían de relevancia. Darren exhaló con fuerza. Por vez primera, experimentó la necesidad de enriquecer su silencio. Con su propia voz. Se había cumplido una semana desde el suceso. Darren continuaba usando el mismo uniforme cada mañana, manteniéndose en la misma posición. Pero algo en su interior ya no se silenciaba. Esta vez, su silencio no era temor. Era una fuerza restringida, preparada para desbordar. Esa misma noche, retornaba a disfrutar del té con George. George ya no participaba en el servicio debido a su edad, pero todos los días se encontraba con Darren. Conservaba su tranquilidad interna, pero en sus ojos se percibía que el pasado todavía no lo permitía descansar. «George, ¿tengo una consulta para ti?» Darren interrumpió el silencio. «Por supuesto, adelante. Antes, cuando usabas este uniforme, ¿también te trataban de esta manera?» George dio una bajada de la mirada hacia su plato de té. Después, de manera gradual, asintió con la cabeza. En 1983, participé en un acontecimiento. Me apartaron de la puerta principal del castillo. ¿El motivo oficial? Apariencia deficiente. Jamás recordaré ese día, pero no contesté. Me quedé callado. Varios años más tarde, ese mismo individuo, el más grande que me dijo, «apártate», incorporó a su hijo para que se transformara en guardia real. Tampoco me expresé en ese instante. No obstante, fue distinto. Su hijo me observó y me expresó. Es el héroe de nuestro núcleo familiar. Darren tomó una pausa. Cada silencio posee su sentido. En ocasiones, no reaccionar es el avance más sólido que se realiza hacia el porvenir. Ese fin de semana se programó un acontecimiento único en el palacio destinado a la juventud. Debía haber Darren allí. Ante él, se encontraban cientos de alumnos, docentes y periodistas. Y para inaugurar el evento, lo convocaron a Darren Cole. Elevó al trono. Sus manos experimentaban un leve temblor. No obstante, George se encontraba en la última fila. Su mirada manifestaba: es el momento de expresarse. Darren tomó un profundo aliento frente al micrófono. Y por vez primera, el héroe en silencio empezó a expresarse. No empecé a usar este uniforme el día en que lo estrené. Lo empecé a llevar el día en que pensé que merecía hacerlo. Cuando me observen, ¿qué perciben? ¿Qué tonalidad tiene mi piel? ¿El traje? Ah. Lo que se encuentra aquí no es simplemente un vigilante. Es un hijo educado con las instrucciones de su abuela. Es un joven que no siente odio hacia nadie por haber permanecido callado. Es alguien que confía en la potencia del silencio. La sala permaneció en total silencio. Después empezaron los aplausos, inicialmente suaves, y luego, toda la audiencia se levantó. George sonrió mudo. Era consciente de que ese discurso no era una reacción,
era un inicio. Tras la declaración de Darren, empezaron a difundir videos de la escena en diversas zonas de Londres. Sin embargo, en esta ocasión, el propósito no era hacerlo famoso. Las personas solo compartían la verdad. Esta fue la voz de la calma, redactó alguien. Sin embargo, no todos concordaban. El hombre racista llamado Charles Fenton apareció de nuevo, pero esta vez con un plan mucho más grande. No seleccionó los medios, sino un acontecimiento local. Había obtenido autorización para expresarse en público durante un desfile en el que estaban involucrados los guardias reales, ya que utilizaba su estatus de exmilitar para conseguir el derecho a manifestar. El día llegó. Las paredes de piedra del palacio se coloreaban de oro con el sol tardío del verano. Darren se encontraba entre los vigilantes en línea recta. La población se había congregado para contemplar el desfile. Charles, con un micrófono en su mano, se volteó y empezó a expresarse. Este traje representa un emblema de la historia del Reino Unido. Y esa historia está en transformación. ¿Entienden por qué? Porque ahora es posible que cualquiera lo utilice, incluso aquellas personas que no mantienen su sentido. En algún momento comprendí el auténtico valor de este uniforme. Y ahora, mírenme. Hay alguien delante de ustedes que no comparte ninguno de nuestros principios. Algunos individuos entre la multitud se inclinaron para observar. Sin embargo, la mayoría se mantuvo callada. Darren se mantenía inmóvil, sin pronunciar un solo término. Sin embargo, en esta ocasión, George no se encontraba con él. Ese día no me encontraba en labor. Charles se aproximaba todavía más, levantando la voz. ¿Realmente consideran que este joven merece respeto únicamente por vestir este traje? ¿Y el alma interna? ¿Y la trama? Yo resguardé este traje. Solo lo muestra. Los individuos empezaron a sentirse incómodos. Desde la profundidad, alguien exclamó, «¡Ya es suficiente!». Otra agregó, «¿De qué estás hablando?». En silencio nos instruyó que la fuerza no reside en la voz, sino en la postura. Sin embargo, Charles no cesaba. Una escena transformó todo. Entre los presentes, una mujer de avanzada edad en silla de ruedas solicitó que la permitieran entrar. La gente se apartó. La mujer se aproximó al micrófono y expresó: «Mi hijo usó este traje durante la guerra. No regresó. Pero estoy seguro de que, si existiera, me sentiría orgulloso de este joven, ya que este uniforme no se basa en el color del individuo que lo porta. Entonces, no en su corazón». El sitio permaneció en silencio. Charles se sintió inmóvil. Le quitaron la antena. Retrocedió tranquilamente. Algunos reían. «¡Basta, qué desdicha!». Por primera vez, Darren volteó suavemente la cabeza. Observó al individuo. No expresó nada. Sin embargo, esa mirada representó una reacción para toda la vida. El público hizo un aplauso, pero no debido al sonido, no por el triunfo silente. Tras ser despedido de manera vergonzosa, Charles no volvió a aparecer durante un largo periodo. La opinión pública se inclinó hacia él. Sin embargo, Darren no lo consideraba. Seguía su trayectoria, no solo con el uniforme, sino también con su posición. Esa tarde, George y Darren se encontraban sentados en una banca en el jardín posterior del palacio. El sol empezaba a desaparecer. Ambos mantenían un silencio. Al final, George conversó. «Durante todos mis años tuve una gran conversación y lucha. Sin embargo, tú lograste comunicar toda una lucha con una única mirada. No es habilidad. Esto es una decisión del espíritu». Darren concentró su mirada en el cielo. «Tus pausas me orientaron. Te miraba, y sin comunicarme, tú me instruiste». George asintió con el gesto de asentimiento. «Ahora eres tú el que pronuncia la voz, Darren. Pero todavía no lo tienes claro. La auténtica lucha se iniciará cuando te despojes del uniforme». Al día siguiente, tras volver a casa tras su turno, Darren observó un sobre en la mesa. Correspondent, Charles Fenton.
En su interior solo existía una carta. Darren Dear, me vencieron tu paciencia y tu silencio. A medida que yo me sumerjaba en odio, tú, sin pronunciar una palabra, me presentaste un espejo. Hoy comprendí. Tuve ocasiones en que llevaba este uniforme, pero nunca lo llevé en persona. Por otro lado, tú demostraste ser lo bastante potente para cargar incluso con mi odio. Esto es una disculpa, aunque tardía. Jan Charles. Darren volteó la carta y la puso en su bolsa. Después, tomó una hoja en blanco y empezó a redactar. Este traje, desde mi niñez, te consideré un propósito. Trabajé por años para tener la posibilidad de llevarte, pero ahora comprendo. Lo complicado no radicaba en vestirte, sino en mantenerte. No solo la historia pesaba en ti, sino también el peso de las personas. Cada ofensa, cada mirada, cada sollozo en silencio, no estaban dirigidos hacia ti, sino hacia la terquedad que portaba dentro de mí. Pero no volteé. Ya no eres únicamente mi piel, este uniforme. Eres mi espíritu, Edarn. Los años transcurrieron. Darren ya no se encontraba en las posiciones del palacio. Había salido, pero su trabajo se había tornado aún más intenso. Brindaba conferencias en instituciones educativas y eventos públicos, instruyendo a los jóvenes sobre la importancia de no solo portar el uniforme, sino asumir su peso con dignidad. Sus oraciones no se limitaban a ser palabras, eran la voz del espíritu. Al hablar, las personas se callaban. Y cuando se silenciaba, las personas meditaban. Un día, en un acontecimiento programado en Londres, un foro dedicado a los jóvenes denominado Héroes del Mañana, Darren fue seleccionado como conferencista de honor. El auditorio estaba repleto. Periodistas, alumnos, combatientes, habían venido para oírlo. Tras su discurso, en medio de la multitud, Darren observó a alguien que captó su atención. Muy conocido, cabello desgastado, ojos agobiados, pasos pausados. Al bajar Darren del escenario, aquel individuo se le aproximó. Se llamaba Carlos. Los años habían transformado eso. Ya no existía la dureza en su rostro. En cambio, existía un agotamiento, un arrepentimiento silente. Darren expresó en silencio. He procurado expresar estas palabras desde hace un largo periodo. Sin embargo, ahora estoy presente. No te transformaste, pero yo me ahogué en el odio que tenía en mi interior. Darren mantuvo la calma. Solo lo observó. Charles siguió. Esa respuesta que diste en silencio me hizo poner en duda toda mi existencia. Las personas se distanciaron de mí. Mi familia se deshizo. No obstante, al oírte hoy comprendí algo. No me odiaste. Me disculpaste, incluso sin hablar. Darren asintió de forma gradual. No te reprimí. No obstante, tampoco te comprendí. Solo permanecí en silencio, ya que en ese instante carecía de palabras. Sin embargo, ahora estoy consciente. Algunas cosas se expresan sin hablar. Charles cerró su mirada. Después expresó: quizás algún día puedas conversar con mi nieto. Demostré lo que implica ser un ser humano. No lo conseguí. Sonrió Darren. Siempre estaré hablando. Sin embargo, en esta ocasión, no será el uniforme el que exprese sus opiniones. Será la humanidad la que lo sostenga. Habían transcurrido varios años desde la última declaración de Darren. Ya había abandonado completamente la ciudad y residía en una serena vivienda rural a las periferias de la ciudad. Se dedicaba sus días a escribir, meditar y recibir a jóvenes que lo visitaban. Sin embargo, en esa tranquilidad, mantenía un objetivo: redactar una carta. Una misiva que no estaba destinada a ninguna persona específica, sino a las futuras generaciones. Retiró el anticuado traje de su baúl de madera. Lo limpió y lo puso meticulosamente en un rincón de su cuarto. Levantó un viejo cuaderno entre sus manos y en la primera página, de manera delicada, redactó: Estado. Para aquellos que utilicen este traje.
Quizás no me identifiquen. Me llamo Darren Cole. Mantuve este traje durante años. Sin embargo, solo con el paso del tiempo aprendí a llevarlo de manera auténtica. Este uniforme no se crea para resguardarte, se crea para evaluarte. Las personas te observarán, algunos con respeto, otros con desdén. Algunos te inculcarán insultos. Sin embargo, no actuarás con tu voz, ni con tus puños, ni con un arma. Tú actuarás con tu posición. Cuando te vistas con este traje, a pesar de que el aliento que albergas sea tuyo, el alma ya no estará ahí. El espíritu será la herencia de todos aquellos que la poseían antes que tú. Y resguardarlo será tu obligación. Un día permanecí callado. Existieron personas que me expresaron: ese uniforme no es para ti. Pero no contesté, porque entendía que, si se lleva este uniforme con dignidad, ya no se encuentra en tu piel, está en ti mismo. Si algún día te encuentras leyendo esta misiva, debes tener en cuenta que solo vestir este uniforme no basta. Para llevarlo con el alma, debes ser tenaz, compasivo y valiente de manera silenciosa. No olvides pedir perdón. Comprenda la ira, pero nunca jamás tu dignidad. Recuerda, en ocasiones, el silencio es la reacción más impactante. Darren Cole. Tras redactar la misiva, Darren la puso en el baúl donde reposaba su uniforme. Observó la ventana. En las vías tranquilas del pueblo, un niño interactuaba con una figura de vigilante auténtica. Le sonrió, porque entendía que esa actitud persistiría.